Este es el comienzo de una nueva práctica de Yoga Nidra. Su nombre es la pausa consciente. Esta práctica cierra un ciclo donde ya visitamos la atención, la ecuanimidad, la contemplación y cómo todo está conectado. Hoy entrenamos la pausa consciente, ese instante antes de pensar, hablar o actuar. Hay estudios que muestran que, en promedio, la mente occidental tiende a ver partes y la oriental relaciones. Una mira el objeto, la otra el objeto en contexto. Entrenar la atención es también educar la mirada para incluir el contexto. Respiración, cuerpo, espacio, pensamiento, emoción, mundo. Y algo crucial, el silencio es una opción. No siempre tenemos que responder, opinar o juzgar. El silencio se entrena. La pausa no es ausencia, es espacio de elección. Y desde ahí preguntamos, ¿esto es verdadero? ¿Beneficia mi vida y la del resto? ¿Nace del servicio compasivo y no de la prisa? Servir, en el sentido budista, no es producir más, es cuidar mejor. Tiene que ver más con servicio que con utilidad. Hoy practicamos esa pausa que permite elegir con claridad y ternura. El sankalpa inicial, la afirmación inicial, la que marca la intención de esta práctica, es: respiro, hago una pausa y elijo con conciencia. Vamos 2 veces más. Respiro, hago una pausa y elijo con conciencia. Respiro, hago una pausa y elijo con conciencia. Vamos a la observación del cuerpo para que esté preparado para mantener la máxima quietud posible. Fíjate que la zona que hayas elegido de tu casa o donde estés para hacer la práctica sea una zona tranquila, que el lugar donde hayas elegido para acostarte, sea el piso, una cama, donde te parezca, sea un lugar cómodo y que tengas abrigo y que si necesitas una almohada la tengas. Tómate el tiempo que necesites, sabiendo lo importante que es la quietud para esta práctica, que sea una quietud desde la comodidad, no una quietud forzada, una quietud que se da desde el suelte, desde la relajación. Una vez que hayas encontrado esa postura, que el lugar esté preparado, respira profundamente, siempre que puedas, a través de la nariz. Sentí el peso del cuerpo, solta la mandíbula, solta los hombros, libera el abdomen. Vamos a empezar con el escaneo corporal y vamos a aplicar la práctica de la pausa en el escaneo. La pausa te va a permitir que cada vez que estés en una zona, con la conciencia en una zona de tu cuerpo, la puedas sentir y simplemente sentir, sin agregarle nada más. Es una pausa de sensación, ¿sí? Vamos a empezar por el lado derecho del cuerpo. Mano derecha, dedos, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, lateral derecho del tronco, cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie y dedos del pie derecho. Recordá la consigna. La pausa es una pausa para sentir cada parte de tu cuerpo, que tu conciencia vaya viajando a través de cada zona y haces en cada lugar unos pocos segundos una pausa para sentir.
Vamos por el lado izquierdo del cuerpo. Mano izquierda, dedos, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, lateral izquierdo del tronco, cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie y dedos del pie izquierdo. Vamos a hacer un recorrido ahora del eje central del cuerpo con la misma consigna. Presto atención y hago una pausa para simplemente sentir esa parte del cuerpo. Coronilla, frente, ojos, nariz, boca, garganta, pecho, corazón, abdomen, pelvis, espalda y glúteos. Tómate ahora unos segundos para observar con esta misma sugerencia de pausa a tu cuerpo entero como una unidad. Siento, respiro y permito que simplemente sea. Siento a mi cuerpo ser. Observa tu respiración. Recordá que tenés en la respiración un ancla para volver a enfocarte. Atención, presto atención a la respiración y vuelvo al presente. Ahí estás haciendo una pausa. Cuando le prestas atención a tu respiración, estás haciendo una pausa. Vamos a una visualización. Imagínate que caminás por un sendero en silencio. Cada tanto, en ese sendero hay puertas de madera. O sea, vas caminando y de frente te encontrás una puerta de madera. Antes de abrir cada puerta, para seguir por el sendero, haces una pausa. Detrás de algunas puertas que te vas a encontrar hay un pensamiento, detrás de otras hay palabras y detrás de otras acciones. Vas caminando y antes de abrir cada puerta haces una pausa. Escuchás, sentís si lo que hay detrás es verdadero, es compasivo, es beneficioso para vos y para el resto. Y si lo es, abrís la puerta y avanzás. Y si no, esperás hasta que se transforme. Respirás en esa pausa, descubrís la libertad de elegir cuándo abrir cada puerta. Y descansá en esa sensación de pausa que abriste, en la posibilidad de la pausa, en el permiso de la pausa. Esta práctica está basada en una tradición que muchos practicantes y muchas practicantes del budismo aplican, y es hacer pausa antes de dejar que algún pensamiento se sostenga mucho tiempo en su cabeza, hacer una pausa
para discernir si ese pensamiento es beneficioso o no, si les hace bien permitirle a ese pensamiento quedarse en su mente o es preferible dejarlo ir, desapegarse de él. Y lo mismo hacen con las palabras y con las acciones. Una pausa antes de hablar para tener cuidado de qué palabras van a salir de su boca. Pausa antes de hacer para tener cuidado de cuáles van a ser sus acciones, si en realidad son beneficiosas o no, para sí mismo, para sí misma y para el resto. Vamos con un sankalpa final. Respiro, hago una pausa y elijo con conciencia. Respiro, hago una pausa y elijo con conciencia. Respiro, hago una pausa y elijo con conciencia. Observa tu cuerpo ahora, cómo es ahora estar acostada, acostado en el piso, en la cama donde hayas elegido estar. Cómo es respirar ahora, cómo es haberte permitido hacer una pausa y mirar hacia adentro. Llevar la mirada hacia adentro. Practicar la pausa, la atención, la contemplación, la ecuanimidad y la interconexión. Cuando sientas que estás para volver, lentamente vuelve.